Cordial saludo, queridos tutores. El día de hoy trabajaremos entonces nuestra STS correspondiente al ciclo 1, abordándose el pensamiento numérico y cuyo nombre lleva estrategias metacognitivas para la resolución de problemas. Esta STS la hemos elaborado con mi compañero formador Sadi Fernando Castañeda Molina y quien les habla Brenda Morales Jaime. Vamos entonces abordando los objetivos. El objetivo general de esta STS es mejorar las prácticas pedagógicas a partir de los procesos de razonamiento y comunicación con estrategias metacognitivas desde el macroproceso de la resolución de problemas en el pensamiento numérico. Entre los específicos encontramos identificar los tipos de estrategias cognitivas y metacognitivas en la resolución de problemas, generar ambientes de aprendizaje con orientaciones didácticas para la resolución de problemas en el pensamiento numérico y fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en los docentes para apoyar la estructura curricular del área. Los desempeños que esperamos que se alcance tanto de ustedes como tutores como de nuestros docentes acompañados es establecer diferencia entre las estrategias cognitivas y metacognitivas desde el macroproceso de la resolución de problemas en el pensamiento numérico. Incorporar ambientes de aprendizaje con orientaciones didácticas para la resolución de problemas a partir del uso de preguntas activadoras y aplicación de estrategias metacognitivas y cognitivas. Generar en las comunidades de aprendizaje una reflexión que permita hacer esa transposición didáctica en la formación de nuestros planes de área. Vamos entrando a la exploración. Aquí encontramos entonces una pregunta activadora. ¿Qué diferencia encuentra entre estrategias metacognitivas y cognitivas? Aquí solicitamos que todos tengan más de 10 minutos esta actividad, pueden hacer uso de un Padlet y esperamos que finalizada la STS logre hacer la retroalimentación de estas concepciones. Luego encontrarán ustedes 3 situaciones, problemas, las cuales ustedes pueden elegir una de ellas. En este caso trabajaremos con la situación 1 y nos apoyaremos en el anexo 1. En este anexo 1, entonces lo que buscamos es que primero el docente logre resolucionar la situación problema y luego pueda describirla dentro de este formato y haciéndose 3 preguntas. Así lo pienso, así lo hago y compruebo lo realizado. En la situación 1, entonces le pedimos que complete la pirámide de forma mental, teniendo en cuenta que sus bases A más B le debe dar el tercer elemento. Para esto tiene un máximo de 10 minutos y también solicitamos que se pueda hacer en una Padlet para poder mirar las diferentes estructuras. En nuestra estructuración entonces partimos como siempre de nuestros resultados de las pruebas Saber 2017, donde analizamos el componente numérico y allí se hizo un promedio frente a las competencias de comunicación, razonamiento y resolución de problemas de los resultados incorrectos frente al componente numérico, encontrando allí que el 73% de nuestros niños no dan cuenta de estas competencias, como en grado quinto del 56%. A continuación entonces encontraremos al lado izquierdo en esta golosa los diferentes niveles con los que se debe ir creando el pensamiento numérico y los sistemas numéricos a la luz de nuestros lineamientos curriculares. Primero se trabajará el significado del número, luego entraremos a hacer la comprensión del significado del sistema numérico como el conteo, la agrupación, el uso posicional. Luego en el tercer momento encontramos la comprensión del concepto de las operaciones como adición, sustracción, producto, cociente y el uso de ellas frente a las situaciones concretas, el reconocimiento de este modelo de las operaciones y las relaciones que podemos hacer entre ellas. Por último, el cálculo con números e implicaciones de números y operaciones. Aquí es importante que nosotros vamos a trabajar con la aproximación, con la estimación, con el cálculo simple, con la destreza del cálculo mental y también el reconocimiento de algunos algoritmos que nos permiten hacerlo primero de forma mental y luego escrita, lo que nosotros llamamos competentemente matemático. En la resolución de problemas a la luz de nuestros lineamientos, recordemos que tiene 5 líneas de trabajo como ese macroproceso, la capacidad de formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática, el desarrollo y la aplicación de diferentes estrategias para resolver problemas, verificación e interpretación de los resultados a la luz de un problema original, generalización de soluciones y estrategias para las situaciones de problemas y la adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas.
En el proceso de razonamiento, entendido aquel como esa acción de ordenar ideas de forma mental para poder llegar a una conclusión, entonces retomaremos elementos muy importantes como es el dar cuenta del cómo y el porqué de los procesos que se siguen para llegar a una conclusión, justificación de estrategias y procedimientos en acciones que se aplican en los tratamientos de problemas, formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones o generar contraejemplos, encontrar patrones expresados matemáticamente y utilizar argumentos propios para exponer las ideas, comprendiendo que las matemáticas son más que una memorización de reglas y algoritmos y que son lógicas y permiten potenciar el pensamiento. En el proceso de la comunicación, como esa capacidad de expresar ideas, hablando o escribiendo, comprender, interpretar y evaluar ideas, construir, interpretar y ligar diferentes representaciones de ideas y relaciones, hacer observaciones, conjeturar, formular, preguntar y producir argumentos de forma convincente. Ahora retomaremos nuestros tipos de estrategias. Las encontramos cognitivas y metacognitivas. Entre las cognitivas, entendidas como ese conjunto de procesos mentales que emplea el estudiante cuando va a resolver situaciones y problemas, de tal manera que pueda facilitársele la adquisición del conocimiento. Entre ellas encontramos el repaso, la elaboración, la organización y el pensamiento crítico. En el repaso, entonces, el niño aborda su memoria de largo plazo, va a su mente y busca alguna información que él haya realizado en otro momento o algún proceso que él lo tenga representado en su mente. En la segunda, que es la de la elaboración, entonces el niño, además de hacer uso de su memoria de largo plazo, él empieza a cruzar la nueva información y convierte esto en una memoria de trabajo. Aquí el niño puede subrayar, tomar apuntes, hacer resúmenes, generar esquemas. En la organización, entonces, nuestro niño es capaz de ir a mirar la situación problema de tal manera que le permita observar qué información nueva le sirve y cuál de la anterior la puede aportar. Y de esa manera, entonces el niño puede generar redes semánticas, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos. Y por último, el pensamiento crítico, donde el niño es capaz de pensar, reflexionar y ser un crítico frente a esta situación problema y tomar algunas decisiones. En las metacognitivas tenemos tres procesos muy importantes y la metacognición, recordemos que significa autorregulación, mi autorregulación frente a mi proceso. Y allí entonces nosotros tenemos en cuenta la primera proceso, que es la planeación, donde el niño es capaz de organizar y comprender la situación del problema. Estos procesos generalmente suceden en la mente del niño y nosotros los docentes no logramos sacarlos a flote. Por eso es muy importante que el docente observe cómo el niño genera ese procedimiento de trabajo y que logre consolidarlo como lo hicimos anteriormente. Hicimos uso de un documento anexo 1 que nos permite hacer la reconstrucción de ese proceso que lo hemos hecho de forma directa. El segundo proceso, que es la regulación, donde nuestro niño hace los ajustes continuos de esos procesos cognitivos que se han activado en la resolución de la situación problema y que empiezan a abordarse en la solución y empiezan a generarse cambios de estructuras que también los podemos ver cuando el niño empieza a entregar los tachones, cuando empieza a borrar y a generar este proceso dentro de la resolución del problema. Y por último, la del control, cuando el niño es capaz de tener un cuestionamiento frente a lo que él está haciendo, su uso de procesos para determinar si está correcto o no es correcto. Por eso es que nosotros debemos darle a ellos las oportunidades de que identifique cuáles son las tareas que van a resolucionar, pero que también tenga algunas estrategias para que él verifique si ese proceso es cierto o no es cierto. Entraremos entonces a Cholfen. Alan Cholfen habla de lo que es la resolución de problemas, que también lo contempla en nuestros lineamientos curriculares, y él hace una categorización de 4 elementos: los recursos cognitivos, desde ese dominio del conocimiento, esas heurísticas como esas estrategias cognitivas que se activan en cada ser humano cuando va
abordar un nuevo conocimiento, el control, como esas estrategias metacognitivas de autorregulación y control de su mismo sistema de aprendizaje, y los sistemas de creencias, que bien sean del niño o del maestro frente a esos procesos algorítmicos. Y él amplía las 4 etapas de Polian y él habla de los 4 procesos: analizar y comprender el problema, diseñar y planificar una solución, explorar diferentes soluciones y verificar la solución. Por último, plantea la importancia de las heurísticas en la resolución de problemas, como es la construcción de modelos gráficos o simbólicos para relacionarlos entre los datos, ser capaz de descubrir datos y relacionarlos de forma explícita entre ellos, crear posibilidades para modificar y simplificar el problema, plantear conjeturas utilizando procesos inductivos, numéricos o gráficos. Guzmán, que también encontramos en los lineamientos curriculares, habla de la importancia que es esa resolución de problemas como un microambiente de aprendizaje donde permite articular y emitir procesos de pensamiento, los procesos de aprendizaje, los contenidos matemáticos y las tareas que debe resolucionar el niño, sobre todo centrados en la importancia del niño. El niño es nuestro centro y nuestro niño es capaz de manipular objetos materiales, tiene la capacidad mental de reflexionar, de divertirse aprendiendo matemáticas, de hacer esa reflexión de ese proceso de pensamiento de forma continua y permanente, tener una confianza en sí mismo, reconocerse que él sí hace parte de este aprendizaje y que él es un actor muy importante, y prepararse para otros problemas. Vamos entrando en la práctica. Vamos iniciando nuestra práctica. En este espacio se tiene contemplado alrededor de 50 minutos a 60. Eso lo elegirán ustedes dentro de su proceso. Aquí lo que vamos a hacer entonces inicialmente es hacer el acercamiento a nuestros estándares básicos de competencias desde el ciclo primero a tercero, donde encontramos qué estándar o estándares dan respuesta a la situación problema que vamos a abordar desde nuestro libro de PRES. En este momento vamos a retomar nuestro libro de PRES, La aventura del oro. Aunque en otros momentos la hemos trabajado en años anteriores, hoy le vamos a hacer una mirada diferente frente a lo que es la aventura del oro, y también encontraremos nuestros DBA a lo largo y ancho del grado tercero. Entre ellos encontramos resuelve y formulo problemas de situaciones de variaciones proporcionales, uso diversas estrategias del cálculo, especialmente del cálculo mental y de la estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. Identifico si a la luz de los datos de nuestros problemas los resultados obtenidos son o no razonables. Dentro de estos objetivos entonces encontramos unos aprendizajes que son asociados desde nuestro libro La aventura del oro, como se contar en grupos de 5, leer y escribir números naturales inferiores a 1000, representar números naturales de diferentes maneras, asociar un número de conjuntos de objetos, identificar operaciones en una situación problema y hacer el cálculo escrito de sumas y restas. Aquí entonces nosotros haremos un comparativo con los libros de PRES, nuestra metodología que tenemos en PRES a la luz de Polian, donde tenemos las cuatro etapas de una resolución de problemas, y la concatenaremos con estas estrategias metacognitivas y cognitivas que se trabajan desde la representación de esquemas a través de ese trabajo individual y colectivo, como es la marcha silenciosa. Si bien es cierto que en este momento no tenemos esos escenarios en el aula para trabajarlos, no es menos cierto que haremos unas estrategias para que nosotros logremos en el niño mostrar la multiplicidad de soluciones que tiene nuestra situación problema y cómo lo podemos abordar. Para esta etapa, entonces, es importante que nuestro docente tenga a la mano el anexo número 2. En este anexo número 2, ustedes encuentran el nombre, estrategias de comprensión, mi esquema de comprensión en una hojita. En la segunda hojita encontrarán las estrategias de solución, mi esquema de solución, y por último, estas estrategias de validación.
Es importante que nosotros hagamos esa correlación a cada uno de estos esquemas con las etapas de Polya. Recordemos que en la comprensión del problema, nuestro sistema de los libros lo que busca es primero identificar el contexto. ¿Qué es el contexto? El quién, para qué, el cómo, el dónde, el cuándo, que está ligado, por supuesto, a nuestras competencias de la comprensión lectora. Si nosotros allí hacemos un énfasis para que el niño logre identificar a través de preguntas literales e inferenciales, para que él logre identificar quién, para qué, cómo y dónde, es muy fácil que el niño empiece a comprender cuál es esa situación problema. Después de eso, recordemos que nosotros dentro de las situaciones problemas encontramos informaciones verbales y informaciones numéricas. Dentro de esta información hay otros elementos muy importantes como son los datos y las condiciones. Estas condiciones que son las restricciones que nos da la situación problema para que yo logre identificar la tarea o tareas que tengamos que abordar en esta situación problemas y luego representar ese esquema que no implica solución del problema sino solamente la etapa de comprensión. Luego hacemos la elaboración del plan, que partimos de la tarea o tareas a desarrollar, ya sistematizamos qué información, qué datos me sirven para dar respuesta a estas condiciones y determinamos cuáles son los procesos o conceptos matemáticos a desarrollar. La etapa de comprensión del problema y de la elaboración del plan están ligadas a las estrategias metacognitivas. En el tercer momento, que es la ejecución del plan, donde ya se aplica esa información, se hace esa consolidación de la información frente a las condiciones y se empieza a dar la solución a la tarea para dar una representación de este esquema, entonces nosotros empezamos a trabajar la tercera etapa, que es la de cognición, se llama solución del problema. La cuarta, que es la validación del plan, donde nosotros debemos hacer una revisión de esa misma solución, hacer una comparación de los datos y de las condiciones que nos da la situación problemas para trabajar. Solicitamos y sugerimos hacer 3 Padlet. El Padlet para un Padlet donde coloquemos la comprensión del problema y la elaboración del plan. La segunda donde se ejecute la ejecución del plan y la tercera donde dé la validación. Se propone que el docente tenga en la mano la situación problema de nuestro mundo, la aventura del oro, y que tengan 15 minutos para que ellos logren consolidar la lectura y los 3 esquemas que trabajamos, las estrategias de comprensión, mi esquema de comprensión, las estrategias de solución, mi esquema de solución y por último la estrategia de validación. Posterior de haber hecho estos elementos, dejar que ellos lo ejecuten, entonces entraremos nosotros a recrear y hacer la retroalimentación de estos elementos que son muy importantes. A continuación ustedes encuentran entonces la situación del problema, la aventura del oro, de una forma recreada didácticamente. Entonces ustedes observan que tenemos un baúl, que tenemos un tesoro, que tenemos una canoa, que hay un río, pero que también tenemos otros elementos que son nuestros aventureros, que son nuestros niños. Es importante que a nuestros niños de grado tercerito y de primaria también les apoyemos en las imágenes, que les hagamos esa actividad didáctica donde el niño pueda asociar estos elementos para que queden también de forma visual en su mente y también poder apoyar esas estrategias y tipos de aprendizajes individuales. También encontramos un costurero, encontramos unas letras de oro, encontramos unas monedas y unas bolsas de color rojo y amarillo. Esto es importante para cada uno de ellos. Ustedes encontrarán entonces en el anexo 5 algunas preguntas orientadoras para que ustedes puedan hacer la actividad de retroalimentación a sus docentes, como por ejemplo, en el contexto hacer preguntas literarias como ¿quién es el aventurero? ¿Cuál será el medio de transportar que va a usar el aventurero para llevar el tesoro? ¿Por dónde se debe desplazar el aventurero? Preguntas que son de forma literales y algunas inferenciales que permitan que el niño consolide qué es el contexto.
Posteriormente encontramos algunas preguntas como explique de qué manera se debe preparar la misión, daría respuestas a aquellas restricciones. Démonos cuenta que hay un orden estricto. Cada aventurero debe marcar su baúl con su nombre. Cada letra vale 5 monedas de oro, las cuales puede sacar del tesoro. Y así sucesivamente. Después de que el niño comprende, el maestro comprende qué son las restricciones, vamos a identificar los datos. ¿Cómo se llama? Es importante que nosotros hagamos preguntas orientadoras donde los niños logren identificar la diferencia entre datos e información. Para eso podemos hacerla con algunas preguntas como ¿qué bolsas deben ser más grandes? ¿Por qué? Justifique su respuesta. ¿Cuántas bolsas necesito de color rojo y amarillo? ¿Con qué le pagará el costurero después de entregar su pedido? Esto nos daría respuesta a algunos datos. Y dentro de la información que nosotros tenemos también, que es muy relevante e importante, es cómo debo marcar el baúl, qué debo transportar río abajo, cómo debo hacer el pedido de las bolsas rojas y amarillas, cómo le debo pagar al costurero. Y luego vamos entrando entonces nosotros a la identificación de las tareas. Miremos que la identificación de las tareas también nos da respuesta a las mismas restricciones. Si nosotros nos damos cuenta que las tareas son las mismas condiciones o restricciones que tienen el problema, nos permite que el niño vaya comprendiendo y el maestro la importancia de este escenario frente a lo que es la toma de decisiones. Y posteriormente buscaremos que él haga la representación de esa comprensión sin solución. Generalmente los docentes esperamos es que el niño de respuestas nos diga 5, 2, 7 o 10 y allí queda el sistema. Cuando vamos a trabajar las estrategias de solución, aquí es importante que nosotros hagamos algunos elementos relevantes, como marcar el nombre, ¿cierto? Con mi primer nombre del baúl, hacer el conteo de las letras del nombre y asociarlas con el pago que le estoy dando, tener en cuenta que las bolsas son amarillas y rojas, que significa inclusión, y también que nosotros tengamos en cuenta que lo que nos sobra le vamos a pagar al costurero. Si tomamos a Sadi, que tiene 4 letras y que es un número par, entonces Sadi le entregaría para pagarle a nuestro costurero 2 pesos. Pero si yo tomo Doris, que tiene 5 letras, es el número impar, yo le pagaría 7 monedas de oro. Es importante que hagamos esta correlación después de haber hecho los diferentes esquemas, de haber socializado los esquemas individuales y colectivos, para que nosotros veamos que no está asociado qué tan largo, qué tan corto es el nombre, sino que está asociado a los números de las letras, si son pares o impares. Y también es importante que nuestros docentes y nuestros niños observen que nuestras soluciones tienen más de un resultado que no es único. Luego haremos el esquema de solución. Por último, nuestras estrategias de validación, entonces las podemos hacer a través de preguntas o de rúbricas que podemos retomar desde nuestras condiciones, como por ejemplo, marcó el baúl con su nombre, utilizó monedas al marcar el baúl, le sobraron monedas, cuántas bolsas amarillas y rojas le solicitó al costurero, cuánto le pagó al costurero, y démonos cuenta que estamos haciendo un sistema de evaluación, una rúbrica dentro de la misma situación problema. Vamos a mirar una de las aplicaciones a través de los centros de aprendizaje. Hemos tomado 2 centros de aprendizaje como es yo calculo, tú calculas, nosotros sumamos situación de aplicación, centro número 4. Y el centro número 5, yo calculo, tú calculas, nosotros restamos, sustitución de aplicación. Aquí entonces nosotros es importante que tomemos en cuenta el anexo número 4. En este anexo número 4 hay 3 preguntas orientadoras. ¿Qué hay que hacer? Que es respuesta a mi tarea y que me permite identificar cuáles son las acciones planteadas para el aprendizaje, cómo se hace, serían las estrategias y esos procedimientos para resolver la tarea, y con qué se hace, que serían nuestros recursos, ese material disponible para poder ejecutar esas estrategias y resolver la tarea. Nosotros encontramos entonces que en el centro número 4, que es pesca de cangrejos,
nosotros tenemos la representación de un cangrejo pequeño equivalente a 1, un cangrejo mediano equivalente a 5 y un cangrejo grande equivalente a 10. Y lo que estamos buscando es que el niño sea capaz y nuestro docente sea capaz de justificar su razonamiento a través desde la comprensión de la comunicación, como la interpretación de las imágenes con las representaciones numéricas, y también que sea capaz de extraerlo en este anexo. El centro número 5, entonces aquí lo que nosotros queremos mirar es cómo se reagrupan en los diferentes pueblos el número de cajas, también cómo el niño es capaz de hacer ese proceso de razonamiento a través de sus fracciones, y lo que buscaríamos también es que ellos logren consolidar esta resolución de problemas desde las preguntas ¿qué hay que hacer?, la respuesta a la tarea y a las diferentes acciones planteadas en el aprendizaje, cómo se hace, que la respuesta a la estrategia y a los procedimientos para resolver la tarea, y cómo se hace con esos recursos, a partir de ese material disponible, bien sea tangible o intangible, para ejecutar la resolución de las tareas. Posteriormente vendremos a la transferencia. La transferencia lo que buscamos es que ustedes en comunidades de aprendizaje, después de haber hecho una priorización del aprendizaje empleando ese instrumento que nos dieron en el ciclo de apertura, puedan identificar una situación, problema que sea acorde a las necesidades de su establecimiento educativo, que cumpla con los intereses de su comunidad de aprendizaje y puedan reconocer algunas estrategias para hacer ese recorrido que hemos hecho en el día de hoy con los recursos cognitivos, como esos conocimientos previos, esas heurísticas desde las estrategias o reglas, el proceso de control con la metacognición y uso de diferentes recursos, los sistemas de creencias a través de las ideas y percepciones de la matemática y la enseñanza. Vamos entonces entrando al ser la valoración. Aquí encontraremos una pregunta: ¿cómo las estrategias metacognitivas para la resolución de problemas fortalecen las prácticas pedagógicas y sustitución educativa? Y con ella también haremos un manejo de pares. Aquí es importante que recuerden que nuestro taller de matemáticas, que es de profundización, retomará las diferentes estrategias y el análisis de diferentes heurísticas para hacer la solución de estas situaciones problemas. Hemos propuesto que se trabaje con tablet, ya que los tablets nos permiten hacer esa retroalimentación y reconocimiento de las diferentes estrategias metacognitivas y cognitivas que se activan en cada uno de los integrantes de las comunidades de aprendizaje para poder así enriquecer nuestro proceso de resolución de problemas. Gracias.